para que... Ahí va. Perdón, estoy con el... ¿Cómo es que se llama? Con... No tengo la camarita, ¿viste? Y a ver, ¿para qué? No puedo compartir pantalla, Nico, Ah, bueno, sí. porque dice que vos lo tenés inhabilitado. Me figura en la Y aplicación claro, inhabilitado. No sé te- si querés que te pase la presentación y vos la pasás o me habilitás. sí, te habilito, si no, para eso era ¿desde dónde era eso? Porque no lo hago nunca. Eso es desde compartir, ¿cómo te habilito a vos la pantalla? Que vos puedas compartir. Tiene que ser desde ahí mismo. A ver, fíjate en la parte de ajustes, configuración, no sé cómo aparece. Sí. eh, Estamos aplicaciones. grabando todo esto, todos los problemas técnicos. em, Perdón, me parece que tenés que poner a Coti como coanfitriona para que lo pueda compartir. claro, ¿y Ah, puede eso ser. de dónde lo hago? Vas a participantes, Claro. Sí, seleccionás a Coti y invitar. ahí te van a aparecer opciones. No, invitar no. No te aparecen tres No, puntitos. claro. A Hacé ver, clic sobre donde hacer estoy. anfitrión, hacer Ahí anfitrión. está, ahí ya lo va a poder compartir. Ahí te cambié. Bien. Gracias, Lucía. A ver, sí. Díganme si ustedes logran ver. Sí, bien. Sí, se ven. Sí, Ay, pero perfecto. yo no me veo yo en la cámara. Eh, no, está tu nombre. Nadie se ve en la cámara. Ahí se ve. Bueno, No, a están ver. todos. Ahí te ves vos. ¿Me ves? Sí, Bueno, para que voy a acomodar ahí. muy Pero bien. no puedo, bueno, ¿Qué no te, sé si qué- ahí vamos pasando, Sí, díganme, ustedes ven la pantalla, ¿no? sí, 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 ahí pasó, ahí pasó. Bueno, perfecto. Entonces arrancamos con el texto de Pamela Sosa, que como veníamos... Perdón, eh, antes de que sí, arranques, ¿lo vas a subir a esto? sí, lo subo, quédense tranquilos. Como les decía, este texto de Pamela Sosa, que hacíamos referencia recientemente, retoma algunos de los tópicos, ¿no?, de los principales ejes que plantea también el trabajo de escolar en torno a esta cuestión de la territorialización de la política o al proceso de nacionalización, provincialización, como le llaman, por ejemplo, Cavarossi, que justamente lo que hace es referir una competencia, ¿no?, político-partidaria más fragmentada en el marco de un sistema de partidos nacional, ¿no? Entonces esto implica, como señala la autora, que el juego político tiende a dividirse, que tiende a ser autónomo de las estrategias que se diseñan en el orden nacional, ¿no?, que diseñan los actores políticos en la escena subnacional. Porque justamente la política en cada uno de estos escenarios subnacionales comienza a tener ciertas reglas, cierta lógica de funcionamiento en su dinámica, que por supuesto les son propias y que difieren, ¿no?, de una provincia a otra. Entonces, es en base a este fenómeno de la territorialización que cobra sentido, ¿no?, esta mirada o este enfoque subnacional para comprender cuáles son esas dinámicas políticas en las provincias argentinas y lo que justifica en este caso el análisis que realiza centrándose en la provincia de Santa Cruz. Entonces, el objetivo de ese trabajo de Pamela Sosa es examinar cómo impacta lo que ella denomina, ¿no?, este repliegue de las estructuras partidarias en la dinámica política, es decir, qué manifestación tiene este fenómeno de la desnacionalización o de la territorialización de la política sobre la dinámica provincial, es decir, qué manifestaciones no adquiere. Y como ella señala explícitamente, ¿no?, ella entiende que este fenómeno de desnacionalización, territorialización, fue acompañado no solo por un debilitamiento de las estructuras partidarias, sobre todo, ¿no?, de los partidos mayoritarios, sino también que estuvo presente la pérdida de confianza en el interior de las organizaciones políticas en relación, ¿no?,
a la vinculación con la sociedad, ¿no? Lo cual es un punto trascendental porque, como vimos en la primera parte de la materia, ¿no? Las cuestiones más teóricas sobre los partidos, vimos que los partidos políticos cumplen una función central en cuanto a la representación, pero también, ¿no?, en cuanto a la mediación entre la sociedad y el Estado. Entonces, para dar cuenta de este fenómeno y, digamos, verificar su hipótesis, la autora se centra en 3 ejes, ¿no? El primero tiene que ver con las disputas que se dan en el interior del peronismo santacruceño durante la década de 1980 y la relación o la vinculación que esas disputas tienen con la política nacional. El segundo eje también, digamos, se centra en las disputas dentro del peronismo, pero aquellas que se dan en el marco de las elecciones partidarias nacionales y provinciales del año 1988 y observa el posicionamiento que tiene, digamos, el peronismo frente a la ley de lemas. Y el tercer eje que trabaja también la autora, se divide en esos 3 ejes el trabajo, se centra justamente en el posicionamiento frente a esa ley, pero desde la perspectiva del principal partido opositor, ¿no?, de la Unión Cívica Radical. Y justamente lo que va a mostrar Sosa es que ese proceso de territorialización que iba unido, ¿no?, a la pérdida de confianza en los vínculos, no fue algo que sucedió exclusivamente en el peronismo, sino que también se dio en el radicalismo, ¿no?, en los partidos políticos en general, ¿no? Es decir, plantea que se trató de un fenómeno transversal al conjunto del sistema político, ¿no? Entonces, a partir de esa caracterización, lo que hace la autora es ir focalizando en cada uno de esos ejes. El primer eje, como les decía, tiene que ver con el peronismo nacional y provincial en la década de 1980, y, digamos, qué vinculación hay entre los distintos niveles. ¿Qué es lo que sostiene la autora en este primer eje? Bueno, varias cuestiones que ustedes recordarán que analiza el texto de Mustapik, que vimos en la primera parte de la materia, y que se centra justamente en este desafío que supone para el peronismo, ¿no?, su institucionalización, dada la ausencia, ¿no?, de su líder y de su fundador, que pone en cuestión, en debate, en discusión, qué forma de organización debía adoptarse, ¿no? Un debate que de alguna manera se dio ordenando la lucha interna durante buena parte de toda esta década, y que el principal resultado de esa lucha fue la emergencia de la renovación peronista, que se enfrentó a los sectores más tradicionales, conocidos, ¿no?, como la ortodoxia peronista, por los cargos políticos, ¿no? Y lo que destaca la autora, que es trascendental en relación sobre todo a los mecanismos de selección, ¿no?, de las candidaturas, es que este viejo mecanismo que se utilizaba en el peronismo para la selección de los dirigentes partidarios, de los tercios, ustedes recordarán que se elegía un tercio para cada una de las ramas, ¿no? Correspondía un tercio para la rama sindical, otro tercio para la rama femenina y otra para la rama política. Bueno, ese sistema de los tercios fue reemplazado por el mecanismo de las elecciones internas, en las cuales eran los afiliados del partido quienes elegían directamente a sus candidatos, ¿no? Sin embargo, como señala Sosa, este mecanismo, como medio de resolver las disputas entre las élites políticos partidarias, no fue procesado de la misma manera en cada una de las provincias. Y en Santa Cruz, digamos, su nula implementación tiene que ver justamente con el triunfo que en 1983 se da de la fórmula justicialista, que es encabezada por Puricelli y por Toto, que lo que dice es que, bueno, el triunfo justicialista lo que termina haciendo es limitar el margen de acción y los planteos, ¿no?, de este sector de la renovación. Pero que pese a ello, la renovación peronista en esa provincia iba a realizar cuestionamientos que iban a apuntar a la falta de discusión política, a la no implementación justamente de las elecciones directas, que fue un eje central, ¿no?, discursivo de esta renovación peronista, iba a cuestionar también el personalismo, y lo que es central, digo, para pensar en esta vinculación entre la política provincial y nacional, tiene que ver con que cuestionaban la falta de definición, ¿no?, de una orientación a nivel nacional en el marco de esas disputas que se daban entre ortodoxos y renovadores. Entonces,
¿Qué es lo que dice la autora? Bueno, ese margen de acción que mencionamos, ¿no?, que era ilimitado, queda totalmente evidenciado con las elecciones internas que se dan del Partido Justicialista en 1985, en las que la renovación peronista queda en un tercer lugar, ¿no? En primer lugar, triunfa la lista celeste y blanca, que respondía a Puricelli, y en segundo lugar se ubica el Ateneo, ¿no?, que es el espacio al cual pertenece Néstor Kirchner. Entonces, ¿qué dice la autora? Bueno, ese resultado se termina trasladando al Congreso Provincial del partido, que iba a elegir a Puricelli como el presidente del Consejo Peronista, y se deroga la cláusula de incompatibilidad que le impedía al gobernador ocupar ese cargo. Y lo que es relevante, ¿no?, en el contexto de las demandas de la renovación, es que no se introdujo la elección directa de los afiliados, ¿no?, que era el reclamo, como les decía, de la renovación peronista, y que, digamos, terminó de alguna manera provocando el alejamiento de esos sectores que demandaban la realización de elecciones internas y que se desempeñaban en el gobierno. Sin embargo, en esas elecciones del mismo año, además de las partidarias, se dan las elecciones legislativas nacionales y provinciales, ¿no? Y el panorama, lo que plantea Sosa, es que se modificó rotundamente porque la Unión Cívica Radical, por primera vez en la historia de Santa Cruz, logró un triunfo electoral. Entonces, como consecuencia de esa derrota, y a tono, ¿no?, con los lineamientos nacionales, que acá de nuevo aparece todavía esa articulación entre niveles, dice que el PJ provincial comienza a implementar una política de alianzas con otros partidos que deriva, ¿no?, en 1987 en la conformación del Frente Renovador Justicialista, que reúne, además del peronismo, al MIR, a la Democracia Cristiana y al Movimiento Popular para la Liberación. Entonces es gracias a esta política de alianza, todavía en sintonía, ¿no?, con los lineamientos nacionales, que el peronismo revalida, vuelve a ganar el Ejecutivo Provincial en las elecciones de 1987 y triunfa la fórmula Ricardo del Val, con Granero, el primero representando, ¿no?, el justicialismo, y el segundo al Movimiento de Integración y Desarrollo, al MIR. Pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente, ¿no?, que se da este triunfo? Bueno, acá es donde la autora sitúa, ¿no?, con más fuerza este proceso de territorialización de la política. ¿Por qué? Porque dice que en este trienio, entre 1988 y 1991, se da una interna muy feroz dentro del Partido Justicialista, se da una atomización, ¿no? Ya tempranamente dice que las elecciones que se dan en 1989, en la que se elige como senador a Felipe Ludueña, que era un dirigente que provenía, ¿no?, que se identificaba con el sector sindical, pero que no respondía al grupo político de Puricelli, ahora el ex gobernador, dice que se demora, digamos, varios meses el acuerdo o el pliego, ¿no?, que lo validaba como senador. Recuerden que previo a la modificación, ¿no?, de la Constitución del 94 eran las legislaturas provinciales, ¿no?, las que enviaban o elegían a los senadores nacionales. Otra manifestación de este grado, ¿no?, de territorialización y de fragmentación que empieza a transitar este peronismo provincial, ¿no?, de Santa Cruz, es que en 1990 el gobernador Ricardo del Val fue destituido a través de un juicio político que fue propuesto y que fue sostenido por el Frente para la Victoria, en el cual había evolucionado este ex Ateneo, ¿no?, aquel que había obtenido el segundo puesto en las elecciones internas de 1985, junto a este sector de la renovación peronista, ¿no? Y bueno, y fue reemplazado por el vicegobernador, por Granero, por ese dirigente del MIR, que también meses más tarde de asumir renuncia frente a una crisis, ¿no?, económica y social muy acuciante que atravesaba la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿qué dice la autora? Bueno, es en esa coyuntura bastante turbulenta, ¿no?, para el peronismo, cuando se implementa la ley de lemas o ley de doble voto simultáneo, ¿no?, que Sosa la explica muy bien en el texto, porque ¿qué significa esta ley de lemas? Bueno, cada partido
presenta o representa un lema, y cada uno de los candidatos un sublema. Por eso se lo denomina, ¿no?, doble voto simultáneo, porque los electores, quienes votan, ¿no?, eligen simultáneamente al candidato, es decir, un sublema, es una especie de interna entre cada uno de ellos, y a la vez eligen a un lema, ¿no?, al partido. Entonces se trata de un mecanismo que lo que hace es eliminar o suprimir esta instancia formal, ¿no?, que se da en la interna partidaria. Y una cuestión que es muy importante, que sostiene Sosa, es que esta nueva normativa electoral que se da, justamente es el resultado de las disputas internas que se dan tanto en el peronismo, pero también en el radicalismo provincial, ¿no? Y que este mecanismo, esta ley de lemas, lo que iba a generar también era la personalización de estas redes políticas, porque lo que hacía era habilitar o reforzar este control territorial que llevaban adelante, ¿no?, los líderes locales, ¿no? Entonces, cuando pasa a analizar este segundo eje, que es el posicionamiento del peronismo ante la ley de lemas, a lo que hace referencia la autora, bueno, se centra justamente en las elecciones internas locales. Cuando dice locales son provinciales, ¿no?, y nacionales, que se dan en 1988, donde lo que observa a partir de la reconstrucción de esas elecciones son las luchas internas que se dan en el peronismo santacruceño, que evidencia que el peronismo a nivel provincial no podía resolver, ¿no?, sus propias disputas, y que eso iba a imposibilitar, digamos, cierta disputa en el marco de una estructura partidaria más amplia. Y una cuestión clave, porque acá ya aparece claramente el hecho de las confrontaciones internas del peronismo, que van a contrastar, ¿no?, con las disputas que se van a dar en el orden nacional, no en el mismo partido. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Que para esas elecciones internas de 1988, que se elegían autoridades partidarias y cargos legislativos, el peronismo contaba con varios aspirantes, con varios postulantes a la gobernación, lo cual eso ya daba cuenta, ¿no?, de un nivel de fragmentación muy amplio, y de un problema en la construcción, ¿no?, de un liderazgo que ordene o que dé cohesión, ¿no?, a esa lucha interna en el territorio, favoreciéndose, por supuesto, ¿no?, la autonomía que tenían, ¿no?, haciendo uso de esas redes partidarias provinciales, que eran un elemento central, ¿no?, clave para pensar en esa territorialización. Entonces, como consecuencia, ¿no?, de esa fuerte dispersión, de esa fragmentación política, lo que dice es que se termina conformando una lista de unidad, que es un acuerdo político entre los principales dirigentes de la política provincial, que estaba conformada por el ex gobernador, por Curichelli, por el gobernador vigente, en ese momento Ricardo del Val, todavía no había sido destituido, y por Néstor Kirchner, que en ese momento era el intendente de la capital provincial. ¿Qué pasa? A pesar de que este sector, esta lista de unidad triunfa, los resultados de esa elección fueron más ajustados de los esperados, porque la lista azul y blanca, que era la oposición y reunía a los dirigentes del norte de la provincia, con una posición relativamente marginal dentro del partido, tuvieron un desempeño, digamos, muy aceptable, y lo que termina mostrando, digamos, esa elección es un proceso, ¿no?, como decisión o de separación entre las dirigencias y las bases, ¿no? Y además, otro aspecto importante de esta fragmentación y de esta atomización fue que ambas listas, tanto la de unidad como la de la oposición, no lograron conformarse, ¿no?, en corrientes o en fracciones políticas que tuvieran presencia en todo el escenario o en todo el territorio provincial. Por eso la autora afirma que cada referente local fue revalidando, ¿no?, sus títulos, sus credenciales, independientemente de los acuerdos que realizaban a nivel provincial, y que fueron configurando un mapa de relaciones, ¿no?, que contrastaba fuertemente con la situación del Partido Justicialista en el año 1983, cuando se daba, ¿no?, la disputa entre los sectores renovadores y ortodoxos, que había tenido expresión, ¿no?, en el territorio o en la provincia de Santa Cruz. Es decir, esta
estos alineamientos que se dieron en las elecciones no derivaron en, digamos, una expresión o en enfrentamientos que tuvieran, digamos, reflejo en el orden nacional, sino que actuó, ¿no?, como una red en distintos territorios, y que eso de alguna manera evidenció o mostró, ¿no?, la debilidad organizacional del peronismo. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente evidenciaba la inexistencia o la carencia de una estructura jerárquica que ordenara, como les decía, la lucha en cada uno de los distritos, y además indicaba que las jerarquías en cuanto a la organización, ¿no?, funcionaba también de manera autónoma, de manera centralizada, ¿no?, poniendo en evidencia este proceso de territorialización. Entonces, ¿qué es lo que ve? Que los alineamientos internos que se daban en ese contexto, en el marco, ¿no?, de la disputa nacional entre Cafiero y Menem, ¿no?, en las elecciones de 1988, lo que evidenciaron fue la dispersión, y se ve, digamos, más claramente la autonomía. ¿Por qué? Porque los posicionamientos locales respondieron o estuvieron más bien determinados por los vínculos que, digamos, poseían cada uno de esos dirigentes, en términos, digamos, individuales con esos dirigentes nacionales, pero no en función, ¿no?, de la pertenencia a una fracción o a una corriente política que los ordenara, ni generaron, ¿no?, alineamientos de grupos políticos locales. Entonces dice, bueno, como consecuencia de esa lucha, de esa fragmentación, la disputa se comenzó a tornar, digamos, de una manera muy extrema en términos de inestabilidad, fue muy contingente, no existieron corrientes o fracciones, ¿no?, que funcionen como subgrupo y que den previsibilidad, ¿no?, a lo que eran esas luchas, esas disputas a nivel provincial, y como resultado, tanto de los problemas internos para resolver estas disputas, como de la capacidad o mejor dicho, la incapacidad que empieza a mostrar el peronismo para movilizar a sus electores, termina impulsando la aplicación de la ley de lemas, que lo que hace, dice, bueno, ¿qué efecto genera? Bueno, termina de alguna manera acelerando este debilitamiento del partido justicialista como estructura política. Pero ¿qué es lo que analiza también la autora? Bueno, el posicionamiento, y este es el tercer eje, el posicionamiento del radicalismo ante la ley de lemas. Y dice, bueno, a diferencia de lo que sucedía en otras provincias, donde el justicialismo contaba con mayorías, ¿no?, para aprobar esta norma electoral, esta alteración, ¿no?, que lo favorecía, en Santa Cruz, dice, el radicalismo contaba con la primera minoría para impedir la aplicación de la ley. Recordemos, ¿no?, que, como habíamos dicho, también había triunfado, ¿no?, en elecciones legislativas, pero a contramano, ¿no?, de lo esperado, el radicalismo termina habilitando el tratamiento producto de una división que se da en el partido, en el cual 3 diputados de esa fuerza terminan firmando el proyecto que ingresa a la Cámara, ¿no?, y le dan al peronismo el quórum necesario para tratarlo, ¿no? Entonces, la autora marca algo que es, o que resulta muy paradójico para el radicalismo, porque dice, bueno, se trataba de un mecanismo electoral que eliminaba uno de los elementos que son definitorios en la cultura política de la Unión Cívica Radical, que es la interna partidaria, ¿no? Pero dice, bueno, lo que explica ese apoyo implícito, ¿no?, que le dan estos dirigentes de la Unión Cívica Radical, tiene que ver básicamente con el cuestionamiento que hacen a la dirigencia y una reivindicación también de la apertura de las estructuras partidarias de la organización del partido, ¿no?, para lograr el ascenso de dirigentes de segunda línea que tenían, ¿no?, una menor jerarquía en el orden partidario. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Bueno, en el radicalismo existía también una crítica muy fuerte hacia los niveles superiores del partido, que actuó favoreciendo la implementación de esta ley, que era observada, que era pensada, ¿no?, como una forma de democratizar las relaciones en el interior de la organización, poniendo a la ciudadanía como árbitro en la definición de esas candidaturas y impugnándose los mecanismos internos y las jerarquías, ¿no?, que estaban establecidas
dentro del partido. Cuestión que para la autora daba cuenta también de cómo el radicalismo, al igual que el peronismo, estaba atravesado por una crisis de confianza. Entonces, finalmente, para cerrar el balance, la conclusión, ¿no?, que la autora realiza luego del análisis de estos 3 ejes, es que se dan 3 fenómenos vinculados, dice, ¿no? Bueno, el primero tiene que ver con que la territorialización de la política, dice, fue un fenómeno que tuvo también expresión en la arena subnacional. En segundo lugar, dice, fue concomitante, es decir, es simultáneo al debilitamiento de las estructuras partidarias predominantes de la política provincial, y en relación a esto, el tercer fenómeno tiene que ver con que el efecto que tuvo ese debilitamiento de las estructuras partidarias fueron los vínculos atravesados por la desconfianza política. Entonces, bueno, ese es un poco, ¿no?, el planteo general que hace la autora, ¿no?, para mostrar estos resultados, analizar este proceso de territorialización de la política a nivel subnacional y ver cómo, retomando un poco esto, ¿no?, de la ilusión bipartidista de Escolar, este fenómeno es atravesado, ¿no?, por los 2 partidos mayoritarios. Bueno, no sé si fue clara el ordenamiento, si lo leyeron al texto y tuvieron alguna duda, sin algún comentario o algo. Yo sí las escucho. Bueno, hablo yo. No era la idea que hable yo, pero bueno. No, me encantó. El texto me parece que está muy bueno de nuevo, ¿no? Porque hacen falta también esos textos que vayan ahí a mirar específicamente qué sucedió en la cocina, ¿no? En una provincia también más alejada, en fin, claramente porque luego el kirchnerismo ha gobernado a nivel nacional muchos años, también creo que la inquietud de esta persona, de Pamela, va por ese lado. Sí, ahí dice Melina, perdón, claro. Buenísimo. Bueno, sirvió un montón. Sí, estaba súper ordenado. No, bueno, digo, si quieren comentar algo, yo quería comentar unas cosas, pero ¿tiene alguna... Eso, algún comentario, pregunta, alguna idea? Bueno, me alegro igual que les haya servido. Yo igual después la presentación se la subo, así ya la tienen también. Sí, dale. No, a mí me parece algunas palabras claves, digamos, ¿no? Es interesante lo de que estos procesos favorecen la personalización, ¿no? Porque también se habla hoy todo el tiempo de personalización de la política, y bueno, me parece que estos textos lo que dan es una dimensión histórica a las cosas que siempre para nosotros es importante, o sea, procesos históricos donde quizás ahora, bueno, vemos ciertas características, ciertos rasgos más sobresalientes o más explotados o más visibles, porque también entramos en un momento de cierta crisis, ¿no? Que es parte también no solamente de las identidades, sino de las coaliciones políticas, su descomposición y recomposición, diría, ¿no? En el caso del peronismo, ni hablar, es muy fuerte porque, bueno, por su propia historia, su propia tradición, la capacidad el espacio territorial que ocupa también, ¿no? La idea de territorialización también es fundamental en esto de la ley de lemas, ¿no? Y cómo también la ley de lemas, por otro lado, es signo de un debilitamiento. Eso me parece interesante, de los 2 partidos, ¿no? Porque también hay el radicalismo ya muestra su crisis, ¿no? Que es la crisis, digamos, también del alfonsinismo, en fin. Pero en el caso de Menem Cafiero, ¿no? Ese momento es muy importante, ¿no? Es verdad que nosotros lo vimos con toda la cuestión de la institucionalización, la pérdida del líder, en fin, la cuestión de la renovación. Ahí Pamela Sosa dice algo interesante también de cómo Menem se maneja, ¿no? Respecto de un momento, que es el momento de la interna, y luego, lo dice Pamela, no, estoy cruzando lecturas, lo dice Escolar en otro texto, perdón, pero viene el caso, porque es cómo Menem maneja un tipo de estrategia al interior del partido y de cara a la sociedad en la interna, y luego cuando tiene que ganar las elecciones, ¿no? Es muy interesante porque cómo le habla a los distintos electorados, ¿no? Ya en este proceso de cierta cuestión, entendiendo esta cuestión de lo provincial, en tanto él era gobernador, de lo nacional,
y de lo intrapartidario, ¿no? Así que hay como, me parece que el texto de Pamela Sosa tiene varios elementos, ¿no? La cuestión de la territorialización de la política, bueno, más aún, obviamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, bueno, la elección, ¿no? Cafiero Menem es, digamos, mencionada justamente para demostrar que, digamos, este fenómeno de la territorialización ya estaba presente en 1988 porque no hay una referencia o un alineamiento contundente claro en el orden subnacional en relación, ¿no? a un apoyo claro a alguno de esos dos dirigentes. Y una cuestión, digo, nosotros lo vemos reflejado en este texto, ¿no? Y Santa Cruz tiene la particularidad de, digo que es una cuestión, un mecanismo ya muy debatido en los últimos años, pero sostiene hasta la fecha, ¿no? La ley de lemas, que la ley de lemas, digo, fue muy difundida en varias provincias, en varios escenarios nacionales durante esta década de 1980, con sus particularidades, ¿no? Pero ya hacia los 90 me parece que hay como un retroceso, empieza, ¿no? a perder vigencia, a perder, ¿no? ciertos criterios de aceptación, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? esta cuestión de digo, de que el elector no sabe, digo, y esa es la crítica central, ¿no? que se le hace también a la ley de lemas, no sabe cuál va a ser el destino de su voto, ¿no? Yo puedo votar un candidato, después se suman los sublemas, y no necesariamente mi elección por el candidato A significa que el elector le brinde el apoyo al candidato B, ¿no? Entonces, nada, digo, me parece que Santa Cruz también reúne esta particularidad de mantener un sistema electoral, ¿no? que a la fecha, ¿no? está siendo también bastante discutido. Sí, sí, ese punto es bien importante, porque incluso si volvemos a textos anteriores, el procedimiento, que nunca es técnico institucional, ¿no? Solamente, sino que también es político, pero cómo diluye incluso quizás la voluntad, ¿no? del ciudadano, en tanto no está ponderando la elección que esa persona está haciendo, sino que su voto puede ir para otro candidato que efectivamente no le interesó votar. Por lo tanto, habría un aspecto menos democrático, incluso en el sentido de la voluntad, del respeto a la voluntad ciudadana, si no, bueno, yo voy por acá. Bueno, es polémica y es interesante porque también funciona como resolución de la fragmentación, en fin, tiene ciertos, funciona como interna, uno lo podría pensar, digamos, ¿no? También en un contexto donde se está discutiendo, siempre está discutida la ley de lemas, siempre aparece como muy criticada, ¿no? Y por algunos actores como su necesario reemplazo. Sí, es interesante, ¿no? Igual en ese sentido la caracterización que hace Sosa de la ley de lemas, ¿no? Como, digamos, un catalizador, ¿no? de la fragmentación, del debilitamiento de las estructuras, cuando por lo general también lo que sostiene buena parte de la literatura es que justamente, más allá de esa fragmentación que es evidente, lo que impide, ¿no? es cierta fuga de algunos sectores, ¿no? dentro de la organización, ¿no? Porque es como trasladar la interna en el ámbito interpartidario, pero, digamos, garantizar de una manera precaria, pero garantizarla, en fin, ¿no? la unidad de la organización. Sí, 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 tal cual. Tiene como la doble, a mí me parece interesante porque habilita las dos lecturas, ¿no? Sí, tal cual. Buenísimo. No, es un texto que, bueno, que me parece que tiene bastante tela para cortar. Nos quedan 5 minutos, perdón, pero digo, pregunta algo del examen, quizás algo más, más práctico. Nosotros ahora lo habilitamos, pero no sé si tiene algún comentario o alguna duda adicional o de los temas, ¿no? Digo, del contenido. ¿Querés que ya lo cargue, Nico? Y no sé si quieren Dale, que lo sí. hagamos por si Ah, que lo bueno, lean bueno. y, Dale, 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 dale. Dale, y yo. planteen si tienen alguna inquietud. Dale, buenísimo, Coti. Por ahí a raíz de eso surge algo. Dale. Sí, yo me meto también acá en la aula virtual. Con eso.
Ya está habilitado. No sé si me escucharon, porque me marca que, Sí, sí. que Sí, está sí, ya habilitado. apareció, Coti. Ahora voy a acomodar el micrófono. Em, sí. Ahí estoy abriendo. Yo estoy hablando y estoy... sí, estoy. Buenísimo. Bueno, esos también yo les comenté que eran amplios, que incluían varios temas, que no los van a poder responder solamente desde un solo texto. Bueno, que supone una lectura, ¿no?, articulada. Y al mismo tiempo tampoco es nada extraordinario, digamos. Son dos preguntas razonables en el sentido de lo que se ha venido viendo en el transcurso de la cursada, de la materia. Bueno, no quedan muchos. No sé igual si... se No. fueron Melina y... Sí, no, Melina está. y quedan 2 minutos, así que... Pero bueno. No, es bastante claro, creo. Lo único que consulto es 2 carillas por cada respuesta o 4 en total. O sea, puede ser que 3 me ocupe una y una carilla otra, ¿o no? Y vas a responder una pregunta en una carilla, me parece que... No, por eso, pero por las dudas, como para jugar con el espacio sí, bien. no, está bien, son, sí, digamos, 4 preguntas, 4 caricias como ideal y ponemos 2, como que tengan capacidad de síntesis también, ¿no? Esa es un poco la idea, sí, pero bueno, capaz que te sale así con 3 y 1. Sí, por las dudas consultaba. No creo, por lo que veo, el desarrollo Porque seguro de que ambas. sí, yo creo que con letra 11 además es un buen... Sí. Para mí están bien, o sea, son amplias, pero no son abstractas, digamos, son bastante claras en lo que pide y en lo que podemos relacionar, así que por mí está perfecto. Después, bueno, si llega a surgir alguna duda, andaremos molestando. No. Duda técnica sí, ahora evacuar, pero mientras hacen el examen no respondemos, digamos, No, obvio, dudas. temas de De contenido, lo que es sí. consigna, digo, no contenido, sino consigna. Bueno, con esas consignas tienen que hacer el examen. La verdad que no. A ver, esto que quede claro, porque ya te igual termina el cuatrimestre, bueno, falta igual todavía, pero digo, no, es una instancia de examen que no está habilitado, salvo que haya una urgencia grave, no sé, pero no, estos días ustedes tienen que hacer el parcial, tienen que meditar, tienen que estar haciendo el examen y no es un ida y vuelta con los docentes, el mientras tanto del examen. Es un tiempo para hacer el examen, no es un tiempo de consulta, quiero decir, ¿no? En tanto, son muy claras las consignas y no tiene nada, no es analizar un caso, en fin. Me parece que sí, eso, se va a cortar, no sé, Con si querés decir algo, yo para no volver a engancharnos de nuevo. No, si ellos no tienen nada que preguntar. Así que bueno, dejo claro esto último de nuevo, ¿sí? Sí. Porque fue un cuatrimestre también muy dialogado por la web, por la aula virtual.